Buenos días amigos, aquí estamos nuevamente conociendo a Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús es sepultado. Vamos a leer el capítulo 15 de Marcos, versículo 42. Si queremos informarles que muchas veces nosotros no sabemos muchas cosas, o sea, y lo poquito que sabemos, nosotros nos creemos que lo sabemos todos y no es así. No seamos sabios en nuestra propia opinión, seamos sabios para aprender, para oír, para poder entender las cosas, porque ya no se puede hablar en este tiempo. La gente cree saberlo todo con lo poquito que sabe. Debemos de ser humildes, o sea, humillándonos a nosotros mismos, oír a las personas. este, a veces las oímos y dicen cada cosa, cada barbaridad, que a veces quisiéramos que mejor no dijeran nada. Queremos nosotros que hablar siempre con la verdad, y la verdad está escrita. Muchos no creen en la palabra del Señor. Entonces, si tú quieres obedecer a Dios, tienes que conocerlo. Si quieres caminar con Dios, tienes que saber de su palabra, de sus instrucciones, de sus mensajes, y entonces tú podrás eh, caminar en obediencia a Dios, practicando lo que el Señor pide. O sea, no nada más es saber. Te puedes llenar de conocimiento, pero el conocimiento envanece. O sea, yo sé mucho, pero ¿qué tal la práctica? La práctica, eso es lo que nos hace caer. No la practicamos. O sea, nos hace caer porque somos orgullosos. O sea, por ser un sabelotodo. No sabemos todo, amigo. Y a veces creemos saberlo, y a nuestra manera, eh, siempre contradiciendo a los demás, y no debe de ser así. La palabra, cuando la lees, tú debes de estar de acuerdo, porque debemos de tener una sola mente, un solo pensamiento, estar de acuerdo en lo que Jesús dijo. Si tú no estás de acuerdo eh, por tu manera de pensar, entonces no estás de acuerdo con lo que dice tu compañero, o, o no estás de acuerdo con lo que dijo Jesús. Pero vamos a ver esta mañana. Vamos a leer y vamos a compartir este capítulo donde Jesús es sepultado, porque Jesús murió. Y la gracia se derramó cuando Jesús murió, amigos. No se derramó cuando Él nació, porque la gracia de Dios viene por el sacrificio, con el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. La gracia se derramó en la cruz para perdón de pecados. Su sangre preciosa, Él fue el sacrificio, no fue el nacimiento. Entonces, la historia lo dice. Platicaba con mi esposa y le decía, mira, ahí la historia lo dice bien claro. En el tiempo de Pilatos y de Herodes, Jesús se presentó y lo mataron, ellos lo condenaron. Y la historia habla de la fecha que murió en el año 33, en la Pascua del 33. Entonces vamos a decirles que el 33, Jesús cumplió 33 años, y Él estaba dando su vida, y ahí empieza el perdón para toda la humanidad con la doctrina de Jesús. Entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Miren, José de Arimatea se convirtió a Cristo, era un seguidor de Jesús. Entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, o sea, María la madre de José de Arimatea, miraban
dónde lo ponían. Entonces, nosotros queremos decir que ellos fueron los que lo bajaron de la cruz. Aquí dice bien clarito que José compró una sábana y quitándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana y se lo llevaron. Entonces vamos a leer Mateo 27:57 para que vean lo que dice Mateo 27:57. Tenemos que conocer todos los datos porque conforme a lo que conozcamos, Dios nos va a revelar su palabra, porque Dios siempre revela su palabra. Dios está revelando a cada persona que busca al Señor, que le interesa, que se interesa del Señor. Una persona dijo que tú puedes ir a encontrar a Jesús donde quiera, pero no es así. Jesús te llama, siempre va a llamarte, y si tú no haces caso al llamado porque según tú ya lo encontraste, o porque es por tradición o por religión o por costumbre, estás equivocadito, mi hijito y mi hijita. Ay, mi hijita, dice un amigo. Entonces aquí está el 57 del libro de Mateo. Dice, cuando llegó la noche, en el 27 de Mateo, versículo 57, Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Vean, José era rico, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús porque él también esperaba el reino de Dios, dice en el otro. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Él tenía un sepulcro que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Ahí estaban mirando ellos. Ahora vamos a ver el otro capítulo, a ver qué información nos da el Señor respecto a esto. Es Lucas 23:50. Fíjense lo que dice Lucas 23:50. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Fíjense, era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, él pertenecía al concilio, los que crucificaron a Jesús. Él era uno de los que habían creído, y él no consentía el acuerdo de los demás con lo que habían hecho. Dice, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, ellas estaban sentadas mirando. Ya cuando terminó todo, ellas se volvieron y ellas fueron a preparar especias aromáticas y ungüentos para preparar el cuerpo de Jesús. Entonces, todo esto está bien detallado. Juan 19:38. Miren lo que dice Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, fíjense, este era uno de los que eran en secreto, como lo vemos así. Muchos no confesaban a Jesús por miedo a que los expulsaran de la sinagoga. Entonces, este discípulo de Jesús era de la secreta, dice. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También vino con él Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras.
Tomando pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así de sencillo es el Evangelio, amigo. Ahora, tú debes de saber esto. Jesús murió, pero la noticia es de que Jesús murió por ti. Él murió por ti a causa de nuestros pecados. Él fue el sacrificio. En el capítulo anterior hablamos acerca de la crucifixión de Jesús. Ahora estamos hablando de que Él murió y de que fue sepultado. Entonces, cuando Jesús fue sepultado, entonces parece ser que ahí todo se acabó, como cualquier hombre, como todos los hombres célebres que han desfilado por esta vida, que han vivido. Jesús fue hecho hombre. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre como nosotros. Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Él tomó forma de siervo, de ser humano, y siervo de servidor, el ungido del Señor, el siervo del Señor. Él obedeció a Dios en todo. Le dijo Dios qué iba a hacer y cómo iba a morir, y Él no dijo nada, Él obedeció. Y nosotros, que somos llamados a ser cristianos, nosotros somos hombres necios, somos testarudos, tercos, y no entendemos, no leemos la Biblia. La verdad, cuesta mucho trabajo orar, cuesta mucho trabajo ayunar, por eso no hay poder, amigos. Entonces tenemos que alentarnos unos a otros a hacerlo. Fíjense, hace falta hombres valientes para predicar, para compartir. Ya nadie quiere predicar, y sí es difícil, amigos, al ver tanta situación negativa, que la gente ya tiene su religión. O sea, no les importa el llamado de Jesús. O sea, Jesús está invitando a las bodas del Cordero. Todavía hay tiempo. La novia se tiene que estar preparando. La novia de Cristo. Al final solamente van a ser invitados muchos. Y pues, qué mejor ser del cuerpo de Cristo, en realidad. Hay muchas cosas que nos es difícil de hablar, pero tenemos que entender, no solamente es una religión la que debemos de llevar. Lo que debemos de llevar en nuestro ser es las enseñanzas de Jesús, y que nosotros obedezcamos a Jesús. Al Señor le gusta y quiere que le obedezcamos, que Él nos ha adoptado como hijos suyos, y que nosotros le obedezcamos, porque Él dijo, llamaré a un pueblo que no es pueblo, y Él dará los frutos que yo quiero que den. Y los judíos no lo dieron, pero nosotros podemos darlo. Podemos ser esos hombres que Dios espera de nosotros. Podemos ser esos hombres que Dios está buscando, porque Dios mira desde los cielos para ver, a ver si hay alguien que le busque. Mucha gente piensa que le busca a Dios cuando va a una religión, pero no, así no se busca a Dios. A Dios se busca en la intimidad, se busca en una relación con Dios personal, real, verdadera. Yo no lo veo, yo no, a veces no lo siento, pero yo sé que Él es real y que Él ha puesto su espíritu en mí. La enseñanza de que somos templos del Espíritu Santo, eso ya a veces ya nomás es por decirla ya, porque mucha gente no entiende. Mucha gente piensa que es templo del Espíritu Santo y no lo es, no tiene el Espíritu. O sea, esa persona está destruyendo su cuerpo con las drogas, con el alcohol, con el fumar, y lo que sale de su corazón son puras malas palabras. ¿Cuánto drogadicto hay? Por favor, o eres o no eres. Ahorita ya todo se está desordenando aún más, porque todo va a ir en un caos, en una completa rebelión contra Dios, porque los cristianos, estamos hablando de los cristianos que van a la iglesia cristiana, los demás
Miren, los demás no conocen las cosas de Dios. Los demás hacen las cosas, la gente que no conoce a Dios hace cosas y le parecen que están bien. Pero un cristiano verdadero conoce las cosas de Dios y sabe las prohibiciones de Dios, y Dios prohíbe muchas cosas. Dios prohíbe que se tatúen. Y entonces mucha gente dice que no, que eran tiempos pasados. No, es que ahí está escrito. No te harás rasguño ni nada de eso. Ahí está escrito en la Biblia. Y mucha gente no le importa. Y estoy hablando de los cristianos, de los que dicen que son cristianos. O sea, están en desacato, no obedecen la palabra y están tatuándose y piensan que, que no va a pasar nada. Pero miren, si cuando yo no era cristiano yo me hubiera tatuado, que yo dijera, ay, me voy a tatuar aquí, pues lo haría en ignorancia, porque yo no sabía que Dios prohibía tatuarse. Pero ahora siendo cristiano, imagínense, estando en la moda y en este nuevo rollo del nuevo vivir de hoy que vivimos, se me hace fácil, oiga, toda la gente tatuándose aquí, las manos, o sea, no conocen la Biblia, muchos no, pero hay cristianos que sí conocen la Biblia, les han hablado, les han dicho y no les importó. Entonces, si empezamos a ver que hay un desprecio por la palabra de Dios, si hay un desprecio que nosotros estamos mostrando hacia Dios ante su palabra, o sea, tengan cuidado, hermanos, amigos, porque Dios es un Dios recto, firme, Dios es veraz, y va a llegar el día en que nos vamos a presentar ante Dios en el tribunal de Cristo. O sea, vamos a suponer que somos salvos por gracia y alcanzamos la salvación de alguna manera. Vamos a ser avergonzados por nuestros tatuajes, si es que pasamos al tribunal de Cristo, amigos, porque el tribunal de Cristo es para darle galardones y darles coronas para arrojarlas ante el gran rey, porque en una boda tendríamos que festejar en grande la boda del Hijo del Dios. Entonces, si nosotros somos la novia, imagínense lo que nosotros vamos a vivir. Pero si nosotros no obedecemos, amigos, créame que eso se llama burlarse de Dios. Si no creemos, decimos que creemos, pero no creemos porque no obedecemos. Imagínense, no le rendimos a Dios la adoración que Él merece. Entonces Dios quiere que seamos verdaderos adoradores, porque Dios quiere que nosotros vengamos a su presencia en santidad, buscar la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, ¿qué están pensando? Que la santidad, ¿cómo se consigue? Dígamelo usted, ¿cómo se consigue la santidad? ¿Bautizándome? ¿Cómo se consigue la santidad? ¿Pidiendo perdón? Dígame, o sea, pueden contestar aquí. Entonces, el Señor nos habla en su palabra y nos dice que nosotros tenemos que estar esperando la salvación de nuestra alma, nuestra redención. Entonces, tenemos que esperar. Les voy a leer Juan 4, donde Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, está diciendo, fíjense, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni en este lugar, ni en Jerusalén, ni en aquel lugar, ni allá, ni acá, dice, adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. O sea, la gente va a los templos, va y se le postra a los ídolos, no saben. Si ustedes adoran esas cosas, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está hablando Jesús.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No está diciendo Jesús, Dios es un tronco, Dios es o sea, como dicen, ¿tú no crees en Dios? ¿No crees en esa cruz? No, yo no creo en esa cruz. Me decía un señor, sacaba así una cruz con una hostia y todo, y me dice, ¿tú no crees en esto? Le digo, no. ¿Por qué? Dice, ¿no dices que crees en Dios? Creo en Dios, pero yo no creo. Por ejemplo, en estas tijeras yo no creo. Son solamente cosas. Dios es espíritu, no es un pedazo de tronco para que ponga yo una cruz aquí o algo. Dios no es una imagen para que yo haga un monito de yeso y lo ponga y diga, ay, este es Dios, hasta le pongo ojos, lo pinto. No, ese no es Dios, Dios es espíritu. Y por ejemplo, aquí tengo estas monitas sin cabeza. Dios es espíritu, no es un muñeco. Este es un muñeco de plástico. Dios es espíritu. ¿Ya me entiende? Dios es espíritu, no es algo palpable. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si tú adoras a Dios en espíritu, es diferente a adorar a un muñeco. Mucha gente pelea mucho esas cosas. Entonces, Jesús murió, fue sepultado y vamos a hablar de la resurrección para en el otro video que sigue. Porque vamos a hablar acerca de cosas en donde ustedes tienen la oportunidad de decidir. Ustedes deciden. Dios no decide por ti, escúchame bien. Dios no decide por ti, ni yo decido por mi esposa. Cada quien va a hacer su voluntad. Y tu voluntad tienes que entregársela al Señor. Si tú no quieres darle tu voluntad, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, eres libre. Dios te dio libertad, te dio libre albedrío para que tú decidieras cuando te predicaran el Evangelio. No para que tú hicieras lo que tú quisieras. Entonces, para mañana vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. No está muerto, Él resucitó. Y como enseñamos que Él murió, fue para darnos vida, porque Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Dice que si tú no comes el pan de vida, no es la hostia. El comer el pan simboliza que tú obedezcas a Jesús, que tú comas el alimento que es la palabra de Dios y la obedezcas, obedezcas a la palabra. ¿Cómo puede, como les decía, sin santidad nadie verá al Señor? Y la santidad viene por medio de la obediencia. Porque dice el Señor, porque yo os santifico. Entonces, tú no puedes obedecer a Dios sin tener mandamientos de Dios. Dios te manda, tú obedeces y Él te santifica. La santificación viene por la obediencia, amigos. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sin obediencia, sin obedecer a Dios, no hay nada, amigos. Mucha gente sabe, hace cosas buenas, hace cosas malas. Tenemos el conocimiento del bien y del mal, pero obedecer la Biblia, cuando hay un desprecio hacia la Biblia, amigos, está bien difícil. Está bien difícil estar oyendo y oyendo la Biblia todos los días y hacer lo que uno quiera. O sea, eso es ser religioso. No hay que ser religioso, hay que leer la Biblia, amar a Jesús con todo nuestro corazón, obedecerle y como dijo una muchacha, dice, tratar de obedecer
Y sí, le dije, sí, tenemos que tratar porque nos equivocamos, a veces hablamos sin pensar las cosas, decimos cosas que no debemos de decir y hacemos cosas que no debemos de hacer. Entonces debemos de tener siempre en nuestro pensamiento las palabras de Jesús, edificando siempre en la roca, siendo prudentes, como dijo Jesús, sed prudentes, no sean desbordados, que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, porque nuestras emociones nos traicionan. Tenemos que seguir adelante eh, conociendo a Jesús, cuál es su voluntad, porque la verdad a veces hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad del Señor. Por eso tenemos siempre que venir a hablar con el Señor y decirle muchas cosas, decirle que nuestra familia a veces anda mal, que nuestros hijos andan caminando mal y tenemos que orar a Él y decirle ayúdame, ten misericordia Señor, ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces no pasa nada porque eres incrédulo. Entonces pídele a Dios que te ayude a creer y que tú aceptes a Jesús y aceptes su espíritu en ti, el secreto de Cristo en nosotros. Cuando tú tienes a Cristo te das cuenta de que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú puedes obrar en las ordenanzas del Señor, en sus mandamientos, puedes luchar. Pero ¿cómo puedes tú luchar sin el Espíritu? O sea, religiosamente, en tu intelecto, tienes la capacidad, pero no tienes el Espíritu en ti. Estás vacío, o sea, por eso dices malas palabras. ¿Cómo puede una persona decir que tiene el Espíritu Santo en ella y decir malas palabras? O sea, hay personas que reciben a Jesús, aceptan y caminan por un tiempo y después se vuelven bien miserables. Blasfeman del nombre de Jesús y dicen cosas, o sea, eso se ve y se van a manifestar hombres impíos que conocen de la Biblia y hablan puras atrocidades. Porque estamos en el tiempo, uno de los tiempos más difíciles, que es el abandono de Dios, donde la gente se está desbordando en sus pasiones, donde cada día hay más filosofías y pensamientos raros que hablan de que, por ejemplo, estaba oyendo algo de los psicólogos que dicen, no, mira, si a ti te gusta, hazlo, pero ves a los licenciados y los licenciados te juzgan y la ley es contraria. O sea, todo se está desordenando, no hay un equilibrio. El equilibrio es cuando tú tienes al Señor y lo obedeces. Y la justicia está para nosotros, para defendernos. Pero la justicia obrará en contra de nosotros por su corrupción, porque ellos no podrán ver la luz. Ellos están ciegos, están perdiendo valores, los valores que son las enseñanzas de Jesús. Está la tele hablando mucho de que está infundiendo valores. ¿Cuáles valores está infundiendo? No son valores, son ordenanzas. Vacúnate, ve y regístrate en tal lado, tienes que traer este papel. O sea, puras órdenes, y la gente va, porque si la gente no va a perder privilegios de ayuda. Pero si te dice el Señor, ven a mis pies, ven, y no vas a conseguir nada más que, como dice uno, no, pues desde que estoy yendo a la iglesia y desde que me hice cristiano me está yendo como en feria. No, Dios prueba a ver si es cierto que eres real en tu decisión. Dios prueba tu fe, no te prueba a ti, Dios prueba tu fe, pero tú tienes que ser inteligente para enfrentar las situaciones. O sea, ¿cómo es posible que la gente venga y le pida a Dios ayuda y no trabaje? Pónganse a trabajar. O sea, ¿qué creen que les va a caer el dinero del cielo? Hay muchas cosas que nosotros como humanos tenemos que hacer. Vivimos en un mundo físico, tenemos que enfrentar las situaciones. Las cosas no suceden por arte de magia. Como dice el pastor Chuy, que a veces la gente quiere arreglar su vida en
5 minutos con una oracioncita. Pues no se puede. La gente debe de reaccionar, debe de reconocer que es orgullosa, debe de reconocer que se equivoca. Pero no, ahí están todos pedimos la ayuda de Dios y está bien. Pero también nosotros tomamos decisiones y tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones porque a veces la regamos y tenemos que reconocer como Nabucodonosor, que se ensoberbeció, que decía él, yo he logrado esto, yo puedo, no, o sea, es que humíllate, todo viene de Dios, y toda aquella gente que se enorgullezca y todo, si Dios no la tumba de su pedestal, esa persona ahí se va a quedar en su orgullo, nunca va a convertirse esa persona. ¿Por qué? Porque Dios los dejó así. Porque no todos son salvos, amigos, para que sepan. No es de todos la fe. Y va a venir el día del juicio final y ahí es donde todos van a llorar. Si cuando venga Cristo, dice que aquí los que estén en la tierra se van a golpear el pecho lamentándose, ¿no? Miren, hasta está en Apocalipsis. En Apocalipsis está esa parte, la leí y me quedé yo pensando, híjole, qué tremendo. Amigos, pues las cosas no van a ser tan fáciles en estos tiempos tan difíciles que nos esperamos vivir, que esperamos en vivirlos, porque todo está bien terrible, amigos. Miren, que aquí vienen las nubes, dice, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá quiere decir que todos van a ver el resplandor de Jesús y su venida. Y los que le traspasaron, ¿quiénes? Los que estaban ahí, los judíos, Israel. Y todos los linajes de la tierra, linajes quiere decir todas las razas, todos los pueblos que queden en este tiempo aquí. Y harán lamentación por él, sí, amén. Porque, amigo, te vas a lamentar por Cristo. Porque vas a entender que no eres salvo, vas a entender que te vas a ir al infierno, vas a entender tantas cosas que tanto te hemos dicho, que tanto te has burlado, que, ay, sí, Dios no manda a nadie al infierno. Como los testigos de Jehová dicen, no, mira, tú como padre pondrías las manos de tu hijo en la estufa para castigarlo. No, así es Dios, no, Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno, y menos a sus hijos. Pues sí, le digo a sus hijos, no, pero a los que no son sus hijos, sí. ¿Por qué? Porque está decretado, si no obedeces al Padre, te espera el infierno. Si tú mueres en pecado, sin arrepentimiento, te vas al infierno. Y saben una cosa, estaba ahorita viendo el Face y apareció un comunicado que dice que si alguien sabe de algún lugar donde pueda uno comprar el papelito que te dan de las pláticas del bautismo. Entonces, miren qué chistoso y corrupto. Todo lo quieren arreglar con dinero. La tradición y la religión es falsa, amigos. Y luego van a bautizar a un niño. El niño ni siquiera se ha arrepentido. El niño no tiene conciencia, no tiene ese don de hablar y de pensar cuando le prediquen el evangelio. ¿Recibes a Cristo en tu corazón? No, pues sí o no. No habla el bebé, es un bebé, todavía no sabe ni lo que es bueno ni qué es malo. Y lo van a bautizar. Miren, muchos se van a bautizar y se han bautizado en todo el mundo. Y muchos van a ir al infierno bautizados. Porque por ahí dicen que los bautizados son salvos. ¿Salvos de qué? O sea, porque por el bautismo se van a salvar, entonces ya no sería por el sacrificio de Jesús la salvación, sería por una obra, por lo que tú hagas, por lo que tienes que hacer, porque, ya, mira, tu hijo no va a suceder lo que dicen ahí que para quitarle los cachos, los cuernos y cosas de esas, puras tonterías. Mira, Jesús se bautizó a la edad de 30 años.
Velo ahí, dice, era de 30 años cuando se presentó y fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice, y esto se tiene que ser así para ejemplo. Entonces tú debes de tener ejemplo. Si no te has bautizado, prepárate. Ven a los pies de Jesús, cree en el Evangelio. Y el bautismo es un paso de fe. Y vas a ser probado. Y no porque te bautices ya vas a ir al cielo. Porque necesitas nacer de nuevo. Muchos piensan que el bautismo es el nacimiento de nuevo, o sea que nacen de nuevo. Entonces, si nacen de nuevo, se bautizan. Si nacen de nuevo, ¿por qué apostatan? Entonces el bautismo no salva, amigos, no es garantía de salvación. Entonces nosotros queremos advertirles las cosas, que son pasos de fe. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y tenemos que decirles a todos que prepárese, el tiempo se va a terminar, Cristo viene pronto y el día del arrebatamiento está en cualquier momento, tal vez un año, 2 años, 3 años, no sé, lo estamos esperando y tenemos que prepararnos esperándolo a la hora que llegue. No, no vamos a dar fecha de, ay, viene en este año. No, como ahí dijo uno que en septiembre venía y ya estamos que faltaban 10 días y que 5, que el día 21 va a ser el arrebatamiento, que cuando se toque la trompeta, amigos, todavía ni se tocan ninguna trompeta. ¿De dónde sacan el rollo de que la última trompeta va a tocarse y va a ser el arrebatamiento? Y están hablándose ahí, hermanos, amigos, todos nos equivocamos, pero a veces decimos nombres, y entonces la gente, uy, mira aquel, no, saben, hay muchos que están mal y mejor deberían de ser prudentes, porque todo lo que hable en nuestra boca dará cuenta en el día del juicio. Por eso hay que pensar lo que decimos. Tenemos que hablar con justa razón, con justo juicio, no hablar lo que otros hablan. Hay que hablarla. Vean, yo leí la Biblia y yo hablo de lo que Dios me dice que piense, que hable, que platique con Él. Y le digo, Señor, pues tú hablas en tu palabra esto, tú dices esto. Ahí está Dios hablándonos. No tengo que buscarlo debajo de una piedra. Dios nos habla cuando tenemos relación con Él, cuando lo buscamos, leemos la Biblia y nos arrodillamos y le decimos, Padre, ayúdame. Bueno, para terminar, vamos a terminar orando y terminamos el programa. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en este mediodía, Señor. Gracias por tus misericordias, por el amor que derramas cada día. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Estamos en problemas muchas veces en las situaciones de nuestra vida, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en el trabajo, en la calle. Señor, hay muchas dificultades. Señor, sabemos que están engañando a muchos. Líbranos, Señor. La verdad nos hará libre, pero necesitamos venir a tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. No lo que digan otros hombres, sino lo que dice tu palabra, Señor. Aún, Señor, lo que diga yo, Señor, la gente tiene que investigar, tiene que decir, es verdad lo que dijo. Tenemos que hablar así, Padre. Nos dirigimos a ti porque vemos que hay mucha enfermedad, Señor. Que mucha gente está enferma de diabetes, de que está enferma de muchas cosas, Señor. Y aún así la gente no quiere venir a tus pies, sino que aguanta, soporta y vive nada más con el Jesús en la boca. Señor, ten misericordia en este tiempo. Ayúdanos. Levanta hombres para ir a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y poderlos salvar, Señor, de este mundo, Señor. Que venga tu salvación, porque vienes pronto, Señor, a recoger a tu iglesia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos y te lo agradecemos. Ayuda a nuestras familias, Señor. Ayuda a nuestros hijos, que no se aparten, Señor. Cuídalos, guárdalos del mal, de los peligros, Señor, de las acechanzas del enemigo. Oh, Señor, solo tú eres santo, santo, santo. Tú eres el Dios poderoso, el único, el increíble y extraordinario Dios, el que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, porque tú eres la vida, tú eres el pan de vida.
Tú eres nuestro Salvador. Gracias porque tú eres real, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos. Gracias, Señor. Sabemos que en todo el mundo toda la gente te necesita, pero a veces no ponemos a trabajar nuestro cerebro, Señor. Decimos cosas locas, Señor, pero nosotros queremos estar aquí en tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, tu dirección. Guíanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra nos corrige, nos redarguye, nos exhorta, Señor, nos convence. Tu palabra nos convence de pecado, de juicio. Tu palabra nos guía, Señor, al arrepentimiento. Tu palabra es todo, Señor. Por ti, Señor, podemos alcanzar salvación. Y para todos los que no han alcanzado, Señor, les decimos lo que tú les decías. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y queremos nosotros, Señor, invitarlos, Señor, a que vengan a tus pies. Perdona, Señor. Perdona, Señor, los pecados de este pueblo, Señor. Hágase tu voluntad tal y como está escrito en tu palabra, Señor. Porque va a ser como tú dices que va a suceder, Señor, en todo el mundo. Tu palabra, Señor, es la verdad. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Pon en nosotros el querer como el hacer tu voluntad cada día, el orar, leer tu palabra, entenderla, darnos discernimiento, entendimiento. Ayúdanos, Señor, a estar siempre ocupados, Señor, en la salvación que nos has dado, Señor, con temor y temblor, siempre temblando a tu palabra, Señor, buscando siempre tu rostro, Señor, y en tu rostro, en la luz, veremos la luz de tu rostro, Señor, la luz de tu palabra. Alúmbranos, Señor, con el entendimiento. Danos de tus dones, Señor, para discernir, para entender. Instrúyenos, Señor, en justicia, Señor. Perdona nuestros pecados con tu sangre preciosa. Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Límpianos. Queremos estar puros, limpios delante de ti. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos mirarte. Queremos adorarte, Señor. Cantar las alabanzas que son tuyas, Señor. Y no las alabanzas del corazón del hombre que a veces están torcidas, Señor. Tú sabes, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Conoces todos nuestros errores. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a la gente que escuche este video. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, por favor, Señor. Y gracias por todo. Amén. Muy bien, amigos. Nos vemos en otra ocasión. Dios los bendiga.